¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de En Comisión. Y bueno, promediando una semana en la que la actividad ha pasado por las bicamerales que van a constituirse durante esta jornada. 3 bicamerales que se van a constituir durante este miércoles. Es lo que faltaba justamente, recordemos, en el mes de marzo se completaron todas las comisiones de uso corriente, digamos, las comisiones permanentes. En este caso, hoy se conforman 3 comisiones bicamerales, pero bueno, en el transcurso de esta semana la actividad pasó fundamentalmente en materia de comisiones por lo que hacía la oposición, porque fue la que la que convocó en aquellas comisiones, algunas comisiones que ellos manejan, justamente para realizar informativas, y las mismas tuvieron lugar ayer con visitantes que participaron en las comisiones de cultura, en un plenario de comercio y pymes, expresando toda la situación que impera en ese sector, y también las comisiones de lo que sucede en el ámbito de la salud, del PAMI y esas cuestiones. En un plenario de comisiones que estuvieron la Comisión de Familias, la Comisión de Prevención de Adicciones y la Comisión de la Tercera Edad. Y bueno, justamente algunos decían, bueno, ahí faltaba la Comisión de Salud. Bueno, justamente es una comisión que preside el oficialismo, por eso directamente las que se convocaron ayer eran las comisiones que maneja la oposición. Así que bueno, en ese marco, ¿qué es lo que hace el oficialismo? Bueno, se especulaba con que esta semana iba a haber una sesión. Todos decíamos que bueno, el tema ley de hojarasca iba a ser este miércoles. Finalmente, bueno, no fue convocada esa sesión, se hablaba de la semana que viene. Ahora se habla de la semana del 20, o sea, entre 2 semanas, en el 20 de mayo, se realizaría una reunión, si hay acuerdo con los sectores donde tiene que conseguir los votos el oficialismo. Bueno, ahí avanzaría con una sesión donde se trataría hojarasca y otros temas. Ya los iremos viendo a ver cuáles son esos temas. Esto es lo que está sucediendo por estos días en la Cámara de Diputados. Durante las próximas 2 horas le vamos a contar todos los detalles de lo que va a pasar, y ahora vamos a los títulos de la jornada. Especialistas alertaron sobre la situación del sistema de salud en el país. Que decíamos, Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz y Pablo Todero encabezaron el plenario. Proyecto de ley para el esquema de reducción gradual y lineal a los derechos de exportación. La iniciativa es de la santafesina Gisela Scaglia, de Provincias Unidas. Proyecto de readecuación del régimen de zonas frías busca revertir la ampliación de 2021 para reducir el déficit fiscal. Estos son algunos de los temas que dominan esta jornada, y ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por Martín Bravo. ¿Cómo estás, Martín? Te interrumpo, te van a arreglar el tema del micrófono, que no queremos escucharte. Así que vamos primero por Sebastián entonces. Seba, ¿cómo estás? Bueno, me tocó presentarme un ratito antes, hay cuestiones técnicas que tienen que subsanarse. Bien, todo bien, José, buenas tardes, Martín también. Bueno, recién comentabas, ayer una de las actividades del día importante fue ese plenario de comisiones que tuvo como cabecera la Comisión de Prevención de Adicciones, que encabeza la diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, que un poco visibilizó la situación de crisis que atraviesa el sistema sanitario en diversos puntos, ¿no? Digamos, el aumento exponencial de los consumos problemáticos desde edades cada vez más tempranas, también la falta de presupuesto para el plan Remediar, la falta de presupuesto también para el sistema de inmunizaciones, del programa de vacunaciones en las distintas provincias, distintas cuestiones, también el plan de salud mental, que fueron expuestas en ese plenario de comisiones, donde fue la diputada nacional Silvana Giudice a expresar la voz del oficialismo, defendió al funcionario, al ministro de Salud, Mario Lugones, a quien apuntó
la oposición. Ella dijo que, bueno, está tratando de gestionar y administrar el descalabro de la situación heredada por la gestión anterior. Pero el dato político relevante del día tiene que ver con una reunión de coordinación que hubo esta mañana en el Salón de Honor de la presidencia de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo empezó a trabajar, a tantear un esquema de sesión para el miércoles 20 de mayo, es decir, dentro de 2 semanas, como vos lo anticipaste, José, pero quiere empezar a medir cuál es la profundidad del agua para no tirarse un piletazo, digamos, para no hacer un salto al vacío sin tener los votos. Así que estuvieron allí representantes de Provincias Unidas, del PRO, de la Unión Cívica Radical, todo el esquema de bloques dialoguistas que incluye también el Hijo Catamarca, Independencia y demás, como para empezar a explorar el temario de una sesión que va a tener como fija el dictamen del proyecto de hojarasca, que ya está listo hace semanas, y podría agregarse también el proyecto de readecuación del régimen de subsidios por el gas. Es un proyecto del cual voy a estar hablando dentro de unos minutos nada más. Llamado a la solidaridad, que sea una sesión tranquila, porque es el día de mi cumpleaños, el 20 de mayo, así que háganla corta, por favor. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahora sí. Ahora te escuchamos. Buenas sí, tardes, ¿cómo andan? claro. Bien, bien. Sí, como contabas, decía, ya va a quedar el escenario con las bicamerales de hoy constituidas, el escenario ya listo para que, bueno, que se traten todos los proyectos del oficialismo, de la oposición. Así todo es como que arranca a paso lento, ¿no? La actividad. Se nota el contraste con el periodo de extraordinarias, que fue muy intenso. El oficialismo apostaba a que funcionara como bisagra la exposición de Manuel Adorni la semana pasada, ¿no? Estaba como todo de alguna manera paralizado, las dos cámaras, a la espera de bueno, este informe del jefe de gabinete. Vamos a ver si ahora digamos, empieza a moverse un poco más. El Congreso, recordemos, este es un año no electoral, pero bueno, también digamos, las dos partes se están midiendo, ¿no? De alguna manera, como decía Sebastián, el oficialismo hoy avanzó con una reunión con los bloques dialoguistas, como para ver, bueno, tantear hasta qué punto hay consenso para ir a una sesión. En esa sesión, la oposición posiblemente también aproveche para avanzar con emplazamientos. Tiene que reunir el número, ¿no? Interpelación de Adorni, deudas familiares, endeudamiento familiar, licencias, ficha limpia por afuera de la reforma electoral. Así que bueno, vamos a ver de ahí cómo se mueven los dos espacios. Hay más de dos espacios, ¿no? Oficialismo, oposición dura y los del medio. Claro, justamente. Y bueno, y uno se preguntaba, es un poco lo que, con eso arrancamos el programa, el tema de, bueno, la actividad, bueno, que la oposición quiere recuperar la iniciativa en lo que puede tomar la iniciativa, que es, bueno, convocar reuniones de comisiones que sí maneja y avanzar con temas que no puede poner a consideración, a llevar proyectos al Pleno, pero por lo menos debatirlo, hacer un poco de catarsis con invitados. Y en ese marco, ayer estaba la reunión de la que hablaba justamente Sebastián, ese plenario de las comisiones de Victoria Tolosa Paz, de Pablo Shedlin y Pablo Todero, en las que debatieron temas de salud y se produjo algo que no venía sucediendo este año, que fue el retiro de la Libertad Avanza, los diputados de la Libertad Avanza, que en general lo que habían hecho un cambio de respecto de lo que venía sucediendo cuando eran muchos menos hasta el año pasado, entonces de no participar en las reuniones o participar de manera menguada. Ayer concurrieron y se retiraron finalmente dando una señal distinta a lo que venían haciendo, a lo mejor justamente porque presumiendo que en función de lo que eran los invitados que iba a tener esa comisión, bueno, iba a haber un clima muy adverso respecto del gobierno, iba a tratarse el tema de la salud, el tema de la situación del PAMI y otro tipo de cuestiones. Entonces, bueno, no querían aguantarse toda una catarata de críticas. Después, al final fue una reunión de catarsis también, exteriorizaron lo que era la situación, pero bueno, ellos se retiraron. Sí, efectivamente fue un aluvión de críticas, se puso el foco en la PAMI, también en la crisis del sistema de prestaciones a la discapacidad, que es un tema que está
muy candente, también puesto de financiamiento del Plan Nacional de Inmunizaciones, también la crisis del plan Remediar, Claro. que está enfocado también en el acceso a los medicamentos, toda una batería de cuestiones que meten el dedo en la llaga en un tema que es muy sensible y que la oposición trata de de capitalizarlo y tratar de traccionarlo para empezar a encontrar respuestas para generar una situación más acorde, ¿no? Pero claramente sí, fue Silvana Yudichia la encargada de ponerle voz al posicionamiento político, dijo lo que tenía que decir en defensa del ministro Lugones, que fue un poco el blanco de casi todas las críticas, y después se retiraron una vez que ya habían cumplido su misión. Así es, sí, bueno, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el papel del oficialismo en este momento? Bueno, para retomar la agenda, lo que hace es manda proyectos del Ejecutivo como para su tratamiento, y ayer, justamente para recuperar el centro de atención, el protagonismo, bueno, mandó un proyecto que, bueno, se las trae, es un proyecto bastante importante que tiene que ver con la readecuación del régimen de zona fría. Y de ese tema nos va a contar de todos los detalles Sebastián Lora. Sí, lo que busca este proyecto del Poder Ejecutivo es hacer un reordenamiento del esquema de subsidios y de beneficios a los usuarios de gas de todo el país a partir de lo que fue el exceso de la ley sancionada en el 2021 a instancias de un proyecto de ley de Máximo Kirchner que amplió las regiones a las cuales tradicionalmente, históricamente alcanzaba este subsidio por zona fría, que son históricamente la Patagonia, Malargüe y la Puna, que son zonas de frío extremo, ¿no? En invierno y estacionalmente, ¿no? Y bueno, se agregaron en ese momento 90 municipios de la provincia de Buenos Aires con climas frío a templado, digamos, y también muchas localidades de la provincia de Córdoba. Bueno, lo cual fue un sinsentido de costo fiscal, ¿no? Para la gestión de Javier Milei. De hecho, hubo una resolución de la Secretaría de Energía al comienzo de la gestión de Javier Milei, que lo que propuso es hacer un ordenamiento a través de un sistema de verificación de la condición socioeconómica de los beneficiarios para ver si, bueno, si no había algún tipo de superposición o si no había algún tipo de exceso, con un criterio claramente de equidad distributiva. En ese sentido, ahora se presenta un proyecto de ley que lo que busca es, tiene distintos objetivos, que son la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y, en definitiva, el ordenamiento de las cuentas públicas. Otra vez, reduciendo el alcance de este beneficio a las zonas o a las regiones que históricamente alcanzaba este tipo de régimen de zona fría, desde que el sector era manejado por Gas del Estado, ¿no? La histórica empresa nacional, después fue privatizada a través de distintos prestadores a partir del año 2002 empezó a ser financiado a través de un fondo fiduciario específico que se financiaba a partir del recargo en las tarifas que pagaban los usuarios finales, ya sea residenciales o industriales, del 5.3%, que era una alícuota que alcanzaba para poder financiar la totalidad de esta política pública del subsidio. Pero a partir de la ampliación del régimen de zona fría del año 2021, lo que denuncia el oficialismo y el gobierno nacional es que se desnaturalizó el espíritu que era financiar a sectores que realmente lo necesitaban, que no solamente incluye a los usuarios de estas regiones específicas, que son la Patagonia, Malargüe y la Puna, sino también a hogares vulnerables, ¿no? Incluido en el régimen de subsidios energéticos, que es un programa específico que incluye a familias que reúnen hasta 3 canastas, con ingresos de hasta 3 canastas básicas, veteranos de Malvinas y también beneficiarios del plan RENAVAP, ¿no? De lo que sería el plan de... ¿cómo se llamaba? Perdón, se me hizo un vacío, una laguna mental. De la integración suburbana. Eso. Exactamente.
lo que se piensa desde la óptica del gobierno nacional es mantener este esquema de subsidios para esos sectores, pero volver al esquema anterior, ¿no? Anterior al 2021. El subsidio además pasa a ser sobre el precio del gas y no sobre la tarifa al usuario, compensando directamente a los productores de gas. Ya decíamos cuáles eran los objetivos, que es la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y el ordenamiento de las cuentas públicas. Porque claro, lo que produjo esta ampliación del régimen fue un descalabro en el sistema, en la cadena de pagos a los proveedores y a los distribuidores, ¿no?, de la energía eléctrica. Esto lo vamos a ver en la siguiente placa. Ahí lo tenemos. Bueno, este es un poco el raconto histórico que ya habíamos enunciado. Históricamente el Estado subsidiaba el 50% de la tarifa plena en zonas de frío extremo, que era un beneficio focalizado que desde el año 2022 se costeaba con un fondo fiduciario que se costeaba a partir del recargo a los usuarios de gas del 5.3%. Pero claro, después, con la ampliación del régimen, a partir de la ejecución del proyecto que había sido ideado por Máximo Kirchner, la alícuota pasó a ser del 7.3%, que no alcanza ni de cerca a financiar la integralidad, ¿no?, de esta política pública de subsidio. Ahora sí, tenemos un textual en la siguiente placa. A ver si la tenemos, si me ayuda la producción. Bueno, si no la leemos, la escasez de fondos y el déficit fiscal han derivado en la falta de pago de las distribuidoras y subdistribuidoras y la consecuente ruptura de la cadena de pago del gas a productores, lo cual evidencia el alto costo fiscal y los errores de diseño y de estructura que se buscan modificar. Eso lo dice el proyecto. Eso lo dice el proyecto, es un textual que saqué del proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Que entró por diputados. Que entró por la Cámara de Diputados. Es uno de los proyectos que podía ingresar en el temario de la próxima sesión en conjunto con la ley de hojarasca, ¿no? Por eso entonces se patea para una semana más como para que le den tiempo para su eventual tratamiento, ¿no? Sí, se especulaba con que la sesión podía ser hoy mismo. Claro. En realidad se está pateando 2 semanas, pero se da un changüí de tiempo, una ventana de tiempo para poder, negociar los acuerdos para llegar con todo atado, ¿no? Y que no haya ningún tipo de sorpresa en el medio que pueda ser boicoteada, porque el oficialismo parte de una máxima, una premisa que es no llevar al recinto ningún proyecto que se pueda caer, que no tenga los votos, y me parece una decisión bastante inteligente y sensata en ese sentido. Un punto más, un eje más de este proyecto, que lo vemos en la última placa, es que crea un mecanismo para salvar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMESA acumuladas durante los periodos de emergencia tarifaria, ¿no?, que es un tema que tiene un arrastre histórico. Pero para eso las empresas van a dar como condición desistir de todos los reclamos judiciales para poder acceder a esa compensación económica. Claro. Bien, bueno, entonces aclaremos. Este proyecto no modifica en realidad la ley vigente de zona fría, sino que vuelve a la ley original, digamos, eliminando... Sí, con alguna modificación, porque no se aplica históricamente, y de hecho fue prolongado eso por la ley que está vigente. El descuento se hacía sobre la tarifa final que lleva al usuario residencial o industrial. Acá lo que se propone es que el descuento se le haga directamente al proveedor, al productor de gas. Al productor. Y esto un poco viene a compensar lo que fue la eliminación del artículo 11 del presupuesto nacional, que lo establecía, que era un paquete, un mega artículo, en el cual, entre otras cosas, estaba esto. Y bueno, cuando decían que al caerse, como el oficialismo quiso votarlo todo por capítulos enteros, bueno, el capítulo fue lo que el capítulo 11. Al caerse eran varios artículos, pero bueno, la oposición quería... ir artículo por artículo, el oficialismo no quiso. Bueno, el tema fue que al borrar el artículo completo, al ser rechazado, esto fue uno de los que había caído y tiene que entrar ahora por ley. Veremos entonces qué es lo que termina sucediendo. Es el tercer intento, ¿no?, del gobierno, del oficialismo, por bajar el primero que había sido en Ley Bases. Ley Bases, claro, seguramente. En la primera versión de Ley Bases o en la segunda ya está, también estaba. Debe ser, porque bueno, la oposición ahí consiguió, fue una de las cosas que consiguió quitar. Claro. Y en presupuesto, es como decís vos, en el capítulo directamente, no me acuerdo si fueron directamente, o sea, había otras prioridades para la oposición, que era discapacidad, ¿no?
financiamiento universitario. Esto no era en particular, claro, lo que... Pero yo creo que ayudaba también, ¿no? Claro, totalmente. Pero igualmente esto se supone que este proyecto no será demasiado antipático. Hay muchos, por lo menos los dialoguistas, los que no son del sur en todo caso, los de las zonas afectadas, pero bueno, lo comparten. En privado dicen que sí. Claro, hay que ver los 70, más allá de Unión por la Patria, ¿no? Los 70 diputados bonaerenses. Sí. 70, yo creo que no debe ser cómodo votarlo, ¿no? Pero es un proyecto, el tema de, por ejemplo, algunos dicen, y lo han dicho, y lo dicen por estos días, uno de esos especialistas en energía, que no es justamente, que era del sector Cambiemos, por ejemplo, decía que había sido un despropósito la ley impulsada en su momento por... Fue ley. Fue ley. Claro. De Máximo Kirchner. Que decían, bueno, se incluyó todo y, por ejemplo, tenés sectores de Mar del Plata, estaba incluido también, entonces vos tenés... Bahía Blanca también. Gente, claro, y tenés gente que puede pagarlo, que tiene el departamento justamente en Mar del Plata y para usarlo en el verano, qué sé yo, que lo alquila o lo que sea. Pero en definitiva que lo estabas beneficiando a gente que lo puede pagar. En este caso, bueno, se atiende a aquellos que Sí, lo que se quiere es recuperar el enfoque o el espíritu focalizado que tenía el subsidio, porque con la modificación normativa de Máximo Kirchner terminó siendo mucho más genérico, ¿no? Y de forma indiscriminada, ¿no? Sobre todo los usuarios de esas localidades. Y trajo aparejada también un reclamo de las zonas cálidas, o sea, que también que haga una compensación para las zonas... para la electricidad, ¿no? Claro, en materia de electricidad. Así que, bueno, en definitiva, esto veremos si alcanza a entrar para esa sesión dentro de 2 semanas, veremos. Hoy hubo, lo decíamos más temprano, una reunión de coordinación. Si querés te leo quienes estuvieron. Yo no alcanzo a identificar dentro de esta lista ninguno que sea de la Patagonia, que en todo caso son quienes pueden llegar a ofrecer mayor resistencia, ¿no? Pero bueno, por parte del oficialismo estuvo Gabriel Bonoroni, Giselle Castelnuovo, que dicen que es una voz autorizada en materia de reforma electoral, Silvana Yudici, que es secretaria parlamentaria, junto con Nicolás Mayoras, que también estuvo, y Laura Rodríguez Machado. Dentro de los bloques dialoguistas estuvo Pamela Verasay, de la Unión Cívica Radical, Ávila, estuvo Giselle Scagle, de Provincias Unidas, que es un bloque más resbaladizo, que a veces está, hace comunión de intereses con la oposición más dura, pero a veces tiene la flexibilidad para tender puentes con el oficialismo en otros temas. Estuvo Gersago, estuvo Garrido, Karina Banfi, Javier Sánchez Urba del PRO, Cristian Ritondo, el jefe del bloque amarillo, Medina y Arrúa de Innovación Federal. Creo que no hay nadie de la Patagonia dentro de estos que nombré. Claramente no. Ahora vamos a un corte, después volvemos sobre ese tema que vale la pena para seguir analizándolo. Corte y ya volvemos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso,
la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Y seguimos en comisión y estamos con la visita de una diputada de Unión por la Patria y de una provincia hermosa como es Tierra del Fuego, la diputada Andrea Freites. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hermosa la provincia, pero muy complicada políticamente, ¿no? Compleja, linda. Compleja. Buen desafío, gran desafío. Ya nos vamos a meter con la provincia, pero primero le pregunto por lo que es inminente. A las 4:30, usted forma parte de la comisión bicameral de Defensoría del Pueblo. Así es. Hoy se está así que hoy se conforma a las 16:30 y bueno, la pregunta del millón, ¿va a haber finalmente Defensor del Pueblo? ¿Van a avanzar con ese tema? Mira, hoy se va a estar conformando esta bicameral. El año pasado, en octubre, noviembre, había una cantidad de inscriptos, se hicieron algunas elecciones. Entiendo que lo que se va a hacer hoy es determinar las autoridades de la bicameral y a partir de ahí armar un cronograma de trabajo donde entiendo que hay que continuar con esta preselección que se hizo el año pasado para los defensores, ¿no? Así que 4:30 sabremos cuál es cómo se ordena. Primeramente, que se conforme ya es un gran avance, ¿no? Me parece que hay un trabajo fuerte para hacer y necesario en estos tiempos también, ¿no? Está bien. Tal diputada, le consulto por su postura y la del bloque Unión por la Patria en torno a el jefe de gabinete Manuel Adorni. El miércoles pasado, el jefe de bloque Germán Martínez terminó el discurso diciendo, bueno, vamos a trabajar para que en su lugar haya un jefe de gabinete con mayor confianza, dijo, del Congreso, de todos, es decir, que van a
tratar de reunir los votos para, bueno, avanzar con una interpelación, una eventual moción de censura. ¿Cómo lo ve y, bueno, qué piensa? Me parece que una interpelación o una moción de censura son las herramientas que tenemos en el Poder Legislativo, ¿no? Y claramente en este contexto donde hay por lo menos pruebas periodísticas o todas estas noticias que vienen saliendo acerca del actual jefe de gabinete, donde recordemos quién es el jefe de gabinete también, ¿no? Es el vocero que se paraba en un atril a señalar a todos con el dedo, que me parece que eso es lo que más fuerte pega a este gobierno que venía en contra de la casta, en contra de la corrupción. La verdad que no es el primer hecho de corrupción que se conoce del gobierno nacional. Y Manuel Adorni era un gran vocero de todo esto, ¿no? Gran corrupto, según todas las noticias que están saliendo a la luz. El pedido de interpelación es una herramienta que tenemos y, por supuesto, estamos trabajando, como dijo mi presidente de bloque, para avanzar con los consensos necesarios y continuar por estas dos opciones que tenemos en la Cámara. Diputada, se habla de una sesión para el miércoles 20 de mayo. Quería consultar, tomando como pie la pregunta que hizo Martín, si Unión por la Patria va a aprovechar el contexto de esa sesión para proponer sobre tablas o a través de algún recurso la votación del emplazamiento de las comisiones que podrían tratar estos temas, como la interpelación de Adorni, pero también, por ejemplo, tratar el proyecto de licencias parentales y tantos otros proyectos que andan dando vuelta en la hoja de ruta de la oposición. Sí, por supuesto. A ver, nosotros las herramientas que nos quedan son este emplazamiento a las comisiones. Ustedes saben que quienes presiden son diputados o diputadas del bloque oficialista o aliados, ¿no? Entonces sí, me parece que vamos a arrancar con esto. Por supuesto, vamos a buscar los consensos también para poder emplazar. Tenemos ya un dictamen. Ayer estuvimos en la Comisión de Comercio y Pymes, donde estuvo el sector textil, marcando también la fuerte caída que tienen en el rubro textil y viene sucediendo en todo el país. Hay una ley de un proyecto de ley de emergencia de las pymes que también queremos avanzar. Entiendo que son temas para emplazar. El tema del endeudamiento, hay varios proyectos también que tienen que ver con el endeudamiento de las familias que tenemos. Hay muchos proyectos, algunos van en lo más macro, otro tratando de salvar la urgencia. Estamos trabajando en dictámenes y por supuesto que vamos a aprovechar la sesión el día que se dé para poder emplazar, que es la herramienta que nos queda, ¿no? Usted forma parte justamente de la Comisión de Comercio y hacía referencia a la reunión que tuvo lugar ayer, que un plenario con Comercio y las pymes, ¿no? Sí. Que analizaron la cuestión y lo hicieron con invitados. ¿Y cuál es el diagnóstico que se plantea sobre eso? Sí, el día de ayer estuvieron representantes de las cámaras de la industria textil, donde marcan la fuerte caída, el 6,5% de las industrias dedicadas a la indumentaria, al textil, cayeron, donde claramente plantean que la situación que vive hoy, la imprevisibilidad que tienen para poder proyectar es muy difícil, ¿no? La caída del consumo, la apertura indiscriminada de las importaciones, claramente son temas que hacen imposible. Ayer uno de los representantes de las cámaras decía: nosotros estamos prácticamente con un certificado de defunción de las industrias si no hay un cambio de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno. Así como nos tocó ayer, también semanas anteriores estuvimos con el rubro electrónico de toda la Argentina, donde particularmente de mi provincia estuvieron representantes de Aires del Sur, de una empresa que producía aires acondicionados y quedaron 140 familias afuera. Pero yo para darles un número, porque ayer había muchas discusiones y querían datos concretos. Mira, 2023 en la provincia de Tierra del Fuego teníamos 10 empresas textiles funcionando, alrededor de 500 trabajadores, en su gran mayoría mujeres. 2026 tenemos 5 empresas y no llegamos a los 200 trabajadores. Esa realidad que vive Tierra del Fuego se vive en todo el país, porque ayer lo planteaban así.
Y quienes representan las cámaras de la industria textil, la verdad que no son peronistas. Ayer una diputada libertaria decía, permítannos invitar a nosotros también, porque solo traen sus invitados. No, se invita a las cámaras que no son de un partido o de otro, ¿no? Me parece que tenemos que respetar y tenemos que mirar la realidad que está viviendo la familia argentina hoy, el trabajador, la trabajadora. Antes de venir veía hace ratito acá en Buenos Aires una entrevista de trabajo para me parece que es un supermercado, una carnicería, cerca de 3.000 personas haciendo una fila para una entrevista laboral. La verdad que es tremenda la situación que se vive y me parece que de eso nos tenemos que ocupar, ¿no? Diputada, ¿qué posición tiene sobre el proyecto de readecuación del régimen de zona fría que impulsa el gobierno para reducir los subsidios al gas? No afectaría, ¿no?, a Tierra del Fuego, pero sí a Buenos Aires, a la zona sur de Buenos Aires y otras regiones. Sí, en esto me parece que, y sobre todo estamos en vísperas ya del invierno, que es imposible seguir encareciendo la vida de los argentinos, ¿no? Es imposible que el trabajador, las familias argentinas puedan afrontar un costo más. Si no hay una reactivación de la producción local, de las economías regionales, es muy difícil que las familias puedan afrontar la realidad que se vive. Claramente es una medida que no podría, veremos cuál es la forma. Ya intentaron modificar esta ley con la ley base, continuaron con el DNU 70 que sigue vigente, intentaron hacer algunos cambios, la verdad que entiendo que más allá que esto no afecte particularmente la provincia de Tierra del Fuego o la zona de la Patagonia, afecta a muchos argentinos y argentinas que hoy no tienen no tienen el recurso y tampoco se genera, y no es que la gente no quiera trabajar, ¿no? Yo les daba recién el ejemplo de cuánta gente está buscando empleo. No hay trabajo, no se reactiva la economía. ¿Cómo va a ser? Va a seguir endeudándose la gente con las tarjetas de crédito para comprar comida, para pagar impuestos, para pagar servicios. La verdad que es demencial. El gobierno tiene que mirar la política, las políticas públicas que llevan adelante. La gente no puede más. Diputada, hace 2 semanas ingresó a través del Senado el proyecto de reforma electoral y la modificación del régimen de los partidos políticos. Quería saber si pudo usted hacer un análisis, un balance de este tema que incluye, por supuesto, la eliminación de las PASO, pero que no se agota ahí, tiene varios ejes de discusión. ¿Qué impacto tendría este proyecto en caso de prosperar, no? Mira, yo espero que en este contexto en el que estamos, creo que la verdad la reforma electoral no es un tema, y ya estando muy próximos también, ¿no? Porque parece mucho, pero estamos muy próximos a un periodo, a un año electoral, como es el 2027. En lo particular, entiendo que las PASO deben continuar, me parece que es una muy buena herramienta. Creo, por lo que venimos viendo, no tendrían los números, creo yo, para poder avanzar, por lo menos en la Cámara de Diputados, con estas intenciones que tienen. Me parece que, a ver, nosotros no le sacamos el cuerpo a ninguna discusión, ¿no? Pero me parece que hay contextos. Y en este contexto la prioridad no es una reforma electoral. Ya llegamos a su provincia, ahora diputada, que bueno, está viviendo un momento muy efervescente en cuanto a lo que tiene que ver con la reforma constitucional que quedó en veremos. ¿En qué situación está? Porque había un pedido votado, a ver, aclárenos en qué situación está. A ver, en mi provincia hace un año aproximadamente se votó una ley para reformar la Constitución Nacional. La Constitución Provincial, perdón. Bueno, no hubo ningún llamado. La situación que vive Tierra del Fuego hoy es muy similar a la que se vive en toda la Argentina, con la particularidad del clima que tenemos allá, ¿no? Allá es muy difícil, y hoy está pasando que hay gente buscando comida en la basura. Esto es común verlo por ahí en las provincias del centro para el norte. No es común verlo en la Patagonia por el clima que tenemos. Hay gente durmiendo en las garitas de colectivo, en los hospitales, en las comisarías. Esto no sucedía y hay una pérdida de trabajo constante. Hay un cierre de negocios constantes. Entonces, ahí está la prioridad hoy de
los gobiernos ejecutivos municipales y provinciales, ¿no? Deberían estar en ese contexto. ¿Qué es lo que pasó hace un par de semanas? La legislatura provincial en un conjunto de comisiones, en un plenario de comisiones, sacaron un dictamen para derogar el llamado a la reforma constitucional, entendiendo el contexto que vive la provincia. Esto fue un día martes 28, miércoles 29, nosotros estábamos acá con Adorni. En ese momento el gobernador sacó un decreto para llamar a elecciones, ya conociendo el dictamen de la legislatura, ¿no? Para llamar a elecciones para el 9 de agosto. Para el 9 de agosto llamaba a las elecciones de la reforma constitucional, y el día 30 que se llevó adelante la sesión en la legislatura, de 15 legisladores, 11 votaron para derogar esta ley, entendiendo que es necesaria o no se mira mal la reforma constitucional, sino que el contexto que hoy y un gasto en lo que amerita una elección para dentro de unos meses, no están de acuerdo, digamos, con el momento, ¿no? Y definen derogar la ley. Así que ahora veremos. Entiendo que, por lo que estuve leyendo, el gobernador quiere vetar y la legislatura entiendo que quiere insistir. Claro. Veremos qué pasa. Ahí hay una fuerte tensión entre el gobernador Melella y el sector del kirchnerismo, ¿no? No sé si hay una ruptura, se habla de una posible ruptura, no sé si es así, y hasta qué punto en ese caso impacta en el Congreso Nacional, porque es uno de los gobernadores con perfil más opositor a Milei, ¿no? Dentro del esquema peronista, más allá de no ser peronista, pero de Unión por la Patria, y cómo impacta al 2027, al escenario nacional del peronismo. Mira, sin dudas, ir divididos ya nos pasó en las elecciones estas pasadas de octubre, donde el campo nacional y popular perdió una banca en el Senado, ¿no? Justamente por ir divididos. Nosotros llegamos al gobierno provincial en la provincia de Tierra del Fuego con el gobernador y los 3 intendentes. Tenemos intendente de Río Grande, Tolwyn y Ushuaia. Me parece que, lo decía hoy en otro medio, circunscribir la situación de Tierra del Fuego a una pelea entre el kirchnerismo, porque la verdad que los kirchneristas estamos para todo, ¿no? Siempre, para lo bueno, para lo malo, siempre ahí estamos. El intendente de Ushuaia es Walter Boto, es presidente del PJ provincial, y somos 3. Soy peronista, soy presidenta del Congreso provincial del peronismo en la provincia, y nosotros tenemos 3 legisladores, ¿no? 3 legisladores provinciales. Yo decía hace un momento, son 11 los legisladores, y además son 15 legisladores y creo que hay 6 o 7 partidos políticos que integran esa Cámara. Entonces me parece muy pequeño atribuir a la pelea que ellos que manifiestan entre el gobernador y el intendente, ¿no? Sí es real que estuvimos en una alianza donde hoy no hay mucho diálogo, pero me parece que la respuesta que vino desde la legislatura es mucho más amplia que a un alejamiento entre el PJ y Gustavo Melella. ¿Y qué va a pasar para el 2027? A ver, soy una de las que dijo en todo momento, si nosotros, tanto en la provincia de Tierra del Fuego como en el ámbito nacional y en las distintas provincias, si no logramos de alguna manera consensuar y utilizar las PASO, si es necesario, para una interna para definir quiénes van a ser los candidatos, la verdad que la situación, y si ponemos los candidatos por delante, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo, pero bueno, confío que mi provincia, con la realidad que vive, va a votar y va a confiar en alguien que represente al campo nacional y popular para lo que viene. Y eso lo amplía, esa propuesta la amplía a nivel nacional para el peronismo para el 27. Por supuesto, sí.
Perfecto, diputada, le No, por agradecemos favor. mucho, además por su predisposición por haber venido y, No, por y le favor. pedimos disculpas porque ya estuvo una vez y no alcanzamos a tiempo para hacer la entrevista, pero bueno, No, está. por favor. La esperamos siempre dispuestos a escucharlas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y bueno, veamos, recién hacíamos referencia a la reunión que hubo ayer, justamente ese plenario de comercio y las pymes. Y bueno, veamos lo que decía el diputado Juan Brugue sobre lo tratado allí. Tuvimos una de las seguidillas de reuniones que conjunta entre la Comisión de Comercio y la Comisión de Pymes, por la cual nos hemos puesto la idea y el objetivo de recibir a diferentes sectores de la economía argentina a los fines de indagar cuál es la realidad con la que se encuentra, cuáles son las problemáticas, cuáles son las propuestas que tienen. Y hoy nos tocó la industria textil, todo lo que es el sistema, el entramado textil, indumentaria en la República Argentina. Y bueno, tuvimos una presencia federal, gente del interior, gente de la capital, gente de las principales provincias, donde vinieron a plantear la realidad con el que se encuentra hoy en día la industria textil. Una realidad difícil, con una caída muy grande, casi del 30% de la producción textil interanual, y sobre todo con una problemática derivada del ingreso indiscriminado muchas veces de indumentaria textil por las plataformas electrónicas y del exterior, ¿no? Que está generando una desventaja comparativa muy grande entre lo que es la producción textil argentina y la producción que viene de otros países. Concretamente, hubo una crítica fuerte a las plataformas chinas, en donde prácticamente no se puede competir porque las empresas chinas no son empresas chinas, es China, es todo el Estado chino el que le da todos los beneficios, todas las posibilidades como para que un producto pueda venir a precios muy bajos y esté dinamitando, esté afectando seriamente los cimientos de lo que es el sector textil, que día a día va perdiendo puestos de trabajo. Hay un estudio hecho que de las 26.000 pymes que cerraron de lo que va de diciembre del 2023 a la fecha, 754 han sido de la industria textil. Eso nos lleva a la reflexión. Vinieron con varias propuestas, hablaron de ejemplos de reconversión en Italia, en Portugal, en misma Corea del Sur como país del sudeste asiático, pero lo cierto es que sin la presencia del Estado y con una apertura indiscriminada a lo que es la industria textil, a productos textiles de otros países, estamos en un serio problema. O sea que no hay planificación, y lo que nos han venido a pedir es eso, planificación. Todos dijeron que no querían privilegios, sino una planificación, y sí que hay que hacer una apertura que sea gradual, y que sí hay que hacer una reconversión que sea gradual, con una presencia estatal en la ayuda para lograr esa reconversión. Era el diputado Juan Fernando Brugue, presidente de la Comisión de Comercio y Pequeñas y Medianas Empresas, trazando un panorama de lo conversado ayer en una de las reuniones que hubo de comisiones que hubo en la víspera. Ahora vamos a un breve corte y después seguimos con más en comisión. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones,
la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Estuvimos en comisión y bueno, hablábamos de que hoy es un día dedicado a la constitución de bicamerales. No sé si van a terminar constituyéndose todas las bicamerales, pero hoy hay 3. Parece que hay algunas más que se tienen que conformar, pero vamos a hacer un repaso de las que tocan en el día de hoy. Temprano, a las 11:30, se reunió no una bicameral, sino una sí, también, pero no tiene el nombre de bicameral, pero es la parlamentaria mixta revisora de cuentas, que sí está integrada por diputados y senadores, que hasta diciembre pasado encabezaba el diputado Miguel Pichetto. Bueno, ahora le corresponde al Senado, esa se constituyó y quedó Ezequiel Atauche al frente de la misma. Ezequiel Atauche, que al final algo le tocó porque, bueno, recordemos, era presidente del bloque y presidente de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, y bueno, las dos cosas dio un paso al costado, por un lado para dejarlo en su lugar al frente del bloque oficialista en la Cámara de Senadores a Patricia Bullrich, y dejó la presidencia de Presupuesto y de Hacienda también para el diputado Monteverde, el senador Monteverde en la Cámara. Ahora son más los libertarios, así que pueden, claro, pero antes repartirse. Claro, porque se da la particularidad de que son 6 senadores, o sea, tenías que se daba la particularidad de que ser presidente del bloque y además presidente de la comisión más importante, que es la de presupuesto. Bueno, finalmente fue a manos de un economista como Agustín Monteverde, esa comisión, pero él quedó al frente de la comisión mixta revisora de cuentas, que es esa que tiene que revisar las cuentas de inversión de los años anteriores. No sé hasta dónde habían llegado la mixta de Pichetto, que trabajaba mucho. Como se reúne los miércoles, las veces que no trabajaba era porque había sesión, pero se convocaba casi todas las semanas y se habían arrancado con tratando cuentas de las últimas de Macri, el tiempo de Macri, y después trataron las del tema de los tiempos de pandemia de Alberto Fernández, y bueno, ahora a esta le tocará ya tratar, por ejemplo, la del 24. Deberían tratarla al día. Se van poniendo al día. ¿Comisión mixta es lo mismo que bicameral? Debería, se llama mixta, se llama mixta y otra bicameral, ¿no? Sí, es lo mismo. Es un sinónimo. Es un sinónimo, ponele. La bicameral de control de los fondos de seguridad social, esa se reúne ahora, a las 16. A las 16 es una comisión muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué tema trata de los últimos que se trataron? Nada menos que el tratado en el marco de la Ley de Modernización Laboral, que es el FAL. Justamente eso lo tiene que contemplar esa comisión, auditarlo. Esa comisión no sabemos a quién le va
ahí esa estaba en mano. Hacer memoria al aire no me va a salir. Pero no sé si era de diputados o del Senado. Creo que era de diputados. Me parece que le tocaría a un senador. Pero bueno, no importa. A las 16 es esa reunión y a las 16:30 en el Salón Arturo Illia, también la anterior también fue ahí, la bicameral de la Defensoría del Pueblo, que es esa comisión que integra la diputada Andrea Freites, que fue nuestra invitada en el bloque anterior, y que, bueno, ella ya nos adelantó lo que van a tratar, nada menos que la cuestión de seguir las propuestas para nombrar al defensor del pueblo, que es uno de los mandatos constitucionales que hay, que tiene que ser alguien que represente la oposición. Hace demasiado tiempo, ¿no? Claro, sí. Desde 2009 me parece que fue el último, que fue Mondino, peronista él, que o sea, había sido electo antes, pero en el 2009 renunció, un cordobés. Peronista, sí, federal, ¿no? Peronista disidente del kirchnerismo. El cordobés era. Y después hubo un intento, en tiempo de Cambiemos, estuvieron ahí nomás de nombrarlo. Parecía que iba a recaer sobre alguien muy allegado a Mondino. También cordobés, Humberto Rollero, peronista también, y estuvieron ahí nomás de hacerlo y al final se volvieron para atrás y no lo nombraron y entonces sigue vacante. Son esos cargos que requieren los 2/3 y a veces se plantean como una negociación en paquete, ¿no? El procurador, el defensor del pueblo, algunos cargos más y bueno, están todos vacantes hace bastante tiempo. Bueno, el procurador está interino Casal, ¿no? Claro, así es. Pero bueno, es una deuda que debería inquietar, ¿no? a la clase política, pero no. Pasan los años, las décadas, ya podemos decir, y no. Claro, a los gobiernos obviamente no se desvelan por ocuparlo ese lugar, porque vos tener un defensor del pueblo implica que va a ser quien encabece todas las embestidas. Sí, o sea, un inquisidor del otro lado que te va a estar auditando. Está todo bien, la Constitución lo dice, pero bueno, que no tengas es una tranquilidad, que no haya alguien ahí, pero bueno, hay disposición. Sí, pero ese vacío institucional no es una señal de confianza, ¿no? Claro que no. Igualmente, atravesó un montón. Esta ausencia, esta vacancia, atravesó ya 4 hasta la actualidad 4 gobiernos. Y todo el segundo mandato de Cristina Kirchner, el de Macri, el de Alberto Fernández. Sí. Pareciera como que hay un pacto tácito de que no es tan necesario cumplir esa figura, ¿no? Sí, podría ser. Cuando está en el diseño institucional de la Argentina, por algo está, ¿no? Bueno. Recordemos, es una figura que después, bueno, la nombra alguien y después no es que cuando cambia el signo político tiene que cambiar. Pero bueno, habrá que ver, aunque sí tiene mandato igualmente, tiene un mandato establecido, bueno, insisto. Sí, pero puede exceder el mandato de un gobierno, ¿no? Claro. Depende de cuándo se nombre. Así es, así que, bueno, porque contemplaba el tema de una defensoría también, que es la defensora o defensor de la niñez, del menor, de las niñas, niños y adolescentes, y que... Esa sí hubo avance, por lo menos hubo un debate, ¿no? Hay una media sanción, pero lo que pasa es que el oficialismo ahí no la quiere, resiste ese nombramiento. Nunca me acuerdo el nombre de quien estaba elegida, tampoco hago mucho esfuerzo por recordarla. De Axel Kicillof, ¿no? Así es, como todo indica que finalmente no va a avanzar esa propuesta, porque el oficialismo, que ahora tiene mucho más musculatura, resiste ese nombramiento, lo resistió en diputados, igualmente había un acuerdo del resto, inclusive hubo un voto en la bicameral que bueno, lo reprochó el oficialismo, que era una diputada del PRO, Sotolano, María Sotolano, que votó ese nombramiento, se lo reprocharon, así lo abierto, lo reprochamos porque se vio en las cámaras, cuando Nicolás Mayoraz decía, pero ¿cómo acá encontré el nombre, María Paz Bertero, que es una abogada especializada en temas de género. Ahí está, que fue funcionaria de Kicillof. Sí. Y eso es algo que le reprochan porque, bueno, el tema es acá, para ese nombramiento hay mucha crítica y mucha pelea entre celestes y verdes. Y que en su momento se le reprochaba a Marisa Graham, que era la anterior defensora, y que había sido la primera defensora nombrada en el marco de un muy interesante debate que se hizo, ese concurso que se hizo, que
los candidatos tienen que salir por concurso. En este caso, Bertero había salido de un concurso finalmente el año pasado, sobre fines de año. No hubo tiempo ya para que se tratara el tema en el Senado. Y ahora el Senado, con un oficialismo mucho más importante, numeroso, entonces ahora no quiere saber nada de su tratamiento. En general, dicen, si lo llevan al recinto, lo más probable es que lo volteen, entonces lo más probable es que... Al oficialismo de todas maneras no le alcanzan, es mucho más numeroso, pero no le alcanza para bloquear. Para bloquear. Pero bueno, sí, está más cerca. Claro, habrá que ver si, porque de todas maneras, Unión por la Patria, ya en el Senado no está Unión por la Patria, están los peronistas, pero el bloque justicialista y los otros bloques cercanos ya llegan a 28, 29. Y habría que ver, el radicalismo son 10, y el radicalismo que apoyó la vez pasada, así que si lo llevan... ¿Ahí es mayoría simple? Sí. No es 2/3. Sí. Ahí sí, mayoría simple. Así que tendrían que en general lo mejor es que surjan de acuerdos y que, esos temas. En general Graham tuvo no unanimidad, pero sí hubo un apoyo muy, muy grande. Sí. Y después finalmente fue desplazada del cargo. Recordemos que como no se elegía una sucesora o sucesor, ella se autonominó para la continuidad, y eso se lo reprocharon desde la Libertad Avanza, que la tenía en la mira de entrada nomás, y bueno, terminaron desplazándola. Sí, me acuerdo que la voz cantante del oficialismo había sido Nicolás Mayoraz, que había dicho que el concurso de oposición y antecedentes, que la tuvo como beneficiada a María Paz Bertero, había estado amañado. Claro. Él decía, por ejemplo, que... recordemos, todo el concurso que se hace, todo que hay una especie de jurados que tienen que analizar todos los antecedentes de cada uno, y que bueno, no se habían reunido todos los requisitos. Muchos reproches de Nicolás Mayoraz, que no la quería para nada a Bertero. Y bueno, finalmente tuvo media sanción, pero en el Senado todavía veremos a ver si en algún momento hubo una movida hace poco diciendo que había perdido estado parlamentario, pero no es así, era una bad information, pero no perdió estado parlamentario, pero sí, si este año no se trata, va a perder estado parlamentario. Ya en febrero del año que viene, si no lo meten en extraordinarias o de acá a diciembre. Se tienen que animar, ¿no?, los referentes políticos parlamentarios a negociar en el buen sentido, a acordar, no solamente estos cargos, sino... Bueno, jueces de la Corte, ¿no? Son solamente 3, no hay mujeres. Claro. Pero bueno, también el escenario político de fragmentación, de tanta polarización también hace que se tome como mala palabra. Tiene que venir Emilio Monzó a reivindicar la rosca y los acuerdos, pero bueno, sí, en algún punto tienen que... Para lo que necesita 2/3 sobre todo, no hay otra manera. Claro. Si no se acuerda, nunca se van a nombrar. La Corte, bueno, si sigue así, en algún momento se va a quedar sin también. Claro. Acéfala. Es verdad. Y tiene 3 nada más, 3 miembros. Ahí hay algunos movimientos, ¿no? Bajo el radar. Pero bueno, el último intento del hijo y García Mansilla fallido. Hay algunos movimientos, bueno, hay que ver si eso llega al tramo, digamos, institucional en el Senado. Claro. Sería este año, ¿no? Porque ya el año que viene, bueno, de vuelta electoral. No hay tiempo, claro. Y habrá que ver si en algún momento dado existe esa posibilidad de ampliar la Corte, cosa que quiso hacer el kirchnerismo en su momento. Encontró una resistencia muy enfática de parte de lo que era Juntos por el Cambio. Tenía Juntos por el Cambio en el Senado, que era por donde tenía que pasar la alternativa. Tenía capacidad de bloqueo. Avanzó un proyecto que se pasó de rosca también, ¿no? Que eran 15. 23, claro, 25 eran originalmente. 25, bueno. 25 y después se aprobó 15. Ya se fueron al otro extremo, porque ¿no? De 3 a 25. Alberto Beretilnec, hoy gobernador de Río Negro, puso una cuota de 1 por provincia. Sensatez y pusieron 15. Eran 25, claro, bajaron a 15. Eran 1 por provincia con la coexistencia de los que estaban. O sea, no sé, era un pastiche medio raro porque no iban a desplazar a los que ya estaban, que eran en ese momento 4.
Eran 4, claro. Así que, en definitiva, yo creo que en algún momento dado, ya despojados de todo tipo de... O sea, pido mucho, pero despojados de toda cuestión ideológica y ya pensando en lo mejor, la mejor justicia, me parece que amerita por lo menos una discusión de ampliarla. En general, los únicos países donde de cierta relevancia que tienen tienen 5 miembros, ya lo comentamos acá, son Argentina y Uruguay. Sí, hay que encontrar una alquimia que sea viable también, ¿no? Porque digo, pasar de 4 a 25 con lo problemático que es alcanzar los consensos para designar jueces y más aún el máximo Tribunal de Justicia, me parece que hay una cuota de falta de realismo político. Pero a lo mejor entre 7 y 9 sería un número normal. Lo que pasa es que se pasó de mambo el kirchnerismo en su momento, influenciado por Raúl Zaffaroni, que era de la idea de dividirla en cámaras, la corte dividirla en sectores, entonces por eso él hablaba de masificarla. Pero me parece que también, ojo, hay países donde hay muchos, más de 10. Pero 9 o 7, inclusive hay alguien que es del sector de la oposición y que ahora, bueno, se está reconfigurando dentro del peronismo, como es Miguel Pichetto, que él, por ejemplo, es una voz importante dentro del Parlamento y que él dice, hay que ampliar la Corte. Él insiste que habría que ahí tenía una coincidencia con Cristina Kirchner, que en su momento ella decía que ella había impulsado la reducción a 5, y que se oficializó justamente en tiempo de Néstor Kirchner y con la participación de Cristina Kirchner, la participación en ese achicamiento que hubo, esa oficialización de la reducción de la Corte, pero que ella está arrepentida de eso. Cuando ya fuera en el llano dijo no tendría que haber hecho esa reducción, tendría que haber ido al contrario, por una ampliación a 9. Lo que pasa es que, bueno, 9 miembros de poder, cuanto menos integrantes, más poder para cada uno, ¿no? Imagínate que si 5 ya es una corte reducida, ahora que tiene 3 nada más. Además, digo, después se van jubilando, entonces ese 9 va mermando. Entonces siempre conviene apuntar un poquito de más porque después cuesta mucho justamente encontrar los reemplazantes para esos que se van jubilando. Sí, ojalá que, bueno, es un debate que en algún momento convendría o podría hacerse, pero no un debate, uno pide mucho, pero que no fuera un debate de poder, de a ver quién, si el gobierno de turno quiere imponer eso para tener más, para armar una corte a su medida. La idea no sería esa, sino debatir a ver cuál sería la mejor corte suprema. El tema es que siempre se va a instalar esa sospecha, porque siempre hay un gobierno de turno, nunca hay un periodo digamos, de tabula rasa donde no hay intereses que atraviesan el debate público. Entonces siempre va a estar tenido el debate de la sospecha o de la contaminación de que el gobierno va a tratar de meter la cuchara para llevar agua para su molino. Así es, no sé cómo llegamos hasta acá. Por eso los 2 tercios, ¿no? Por eso se requieren 2 tercios como para que haya un consenso, que justamente es lo que falta. Claro. También, cuanto más lugares haya vacantes, hay que ver... Las puedes repartir o negociar. Claro. Es más fácil que los diferentes sectores, gobernadores, partidos políticos puedan sugerir nombres. Es casi la única llave, ¿no? Claro. Pero bueno. De 3 a 9, bueno, lo que sea. La última vez que se pudo avanzar en ese sentido fue con Cambiemos, que nombró 2 de un saque y que de todas maneras la polémica vino por la manera como las había nombrado. Finalmente asumieron fueron aprobados por el Senado, pero originalmente habían venido por decreto. Y en ese caso, bueno, había uno que se podría considerar del gusto propio del macrismo, que era Rosenkrantz, y otro que no solo era de origen peronista, sino que había sido inclusive gobernador peronista. Sí, Rosati. Claro. Intendente. Y pero no era de la línea de Justicia. No era de la línea kirchnerista, ¿no? Era de un peronismo más moderado, ¿no? Más centrista. Por una cuestión de que los votos los tenía que conseguir por ese lado, ¿no? Y que había alguna manera de
hablando de la Corte y del tema judicial, hoy continuó la reunión de acuerdos, el tratamiento de jueces, pliegos de jueces, son camaristas, jueces, fiscales y defensores, que fueron los que nombró. Yo estoy buscando mientras tanto un dato importante, pero habría los jueces Cataña y Greenway, entre los 16 que estaban nominados de hoy, vale un dato que eran 2 jueces ligados al tema, a las causas que tienen que ver con la AFA. Por ejemplo, en el caso de Greenway, había sobreselló a Chiquitapia recientemente en una de las causas, dicho sea de paso, y ahí está siendo nombrado para una cámara, que son los tratamientos de la Comisión de Acuerdos que se están poniendo al día. Recordemos, entraron alrededor de más de 70 pliegos Senado. Y tiene que ver, cuando haya una nueva sesión van a entrar más, ¿no? Que tiene que tomar estado parlamentario. Así es. Y estas, hoy se trataron 16 que pasaron por la Comisión de Acuerdos. Mañana creo que va a haber 15 más que quedan pendientes, y después habrá que ver si hay otra tanda más que vaya sumándose. Eso es una buena noticia, porque hacen falta los nombramientos de jueces. Y en la reunión de hoy, el presidente de la Comisión de Acuerdos, que es Juan Carlos Pagotto, recordaba que tiene un proyecto propio para ver en esto que él dijo, es una emergencia judicial, porque hay vacancias, una cantidad de vacantes muy, muy grande, y decía que él tenía un proyecto presentado, veremos si ahora busca impulsarlo nuevamente, reimpulsarlo, para que jueces jubilados pudieran cubrir vacantes en el interín mientras no se producen nuevos nombramientos. Hay una demora de más de 300 cargos que no se están cubriendo. Veremos si finalmente esas cuestiones, todo eso, le recordamos a la audiencia, pasa por el Senado, que son los nombramientos que tienen que ver con lo judicial. No pasan por diputados, sino por el Senado, porque así lo establece la Constitución. Y bueno, ahora se están poniendo al día con esa cuestión. Yo escuché una parte del debate de hoy y en realidad bastante, o sea, no habría mayores objeciones, por lo menos lo que escuchaba, casi no hubo preguntas, así que como que todos habían pasado por el tamiz. Bueno, vamos a una breve pausa y después seguimos con más en comisión. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe
se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Tercer bloque de En Comisión y bueno, recién en el bloque anterior estábamos analizando toda la cuestión de la Corte Suprema. Temas que tienen que ver con esas cuestiones que en algún momento hay que hablar y la política tendría que hablar. Pero ahora, bueno, vamos a volver a lo que es la coyuntura y, bueno, no veníamos hablando en todo el programa, creo que no lo nombramos. Lo nombramos en la entrevista con la diputada Freites, pero ahora vamos a volver al tema de Manuel Adorni. Recordemos, hace apenas una semana fue la presentación del jefe de gabinete acá en la Cámara de Diputados. Tantas expectativas había despertado esa presentación. Finalmente, bueno, salió por lo menos para el gobierno, salió airoso. Bueno, esta semana hubo la presentación en la conferencia de prensa de la reabierta sala de periodistas de la Casa de Gobierno y finalmente nuevas novedades en cuanto a su situación, la situación judicial y entonces vuelta a algunos casilleros para atrás. Pero bueno, independientemente de esas cuestiones, vamos a ver entonces sobre un proyecto de resolución que fue presentado en la Cámara de Diputados justamente para pedir una interpelación. Y de ese tema nos va a hablar Martín. Sí, así es, José. Hay una intención de parte de la oposición, no de manera muy intensa porque no tienen fácil el tema de reunir los votos. Entonces, bueno, ahí hay diferentes posiciones, ¿no? En Unión por la Patria y en el resto de la oposición dura, decir, bueno, vamos igual, avanzamos igual aunque no tengamos los votos y dejamos expuestos de alguna manera a los que respaldan al jefe de gabinete. O bueno, no, seguimos trabajando, como dijo Germán Martínez, ¿no? El miércoles, en el final de la sesión informativa, dijo, bueno, nosotros vamos a trabajar para reunir los votos para el artículo 101. Bueno, la diputada Freites también lo ratificó hace un ratito acá. Pero también otros diputados dicen, bueno, no, Adorni tiene que ir al Senado el mes que viene. Bueno, hay que ver si va el mes que viene, ¿no? Pero tiene que ir al Senado el próximo mes, a lo mejor también por una cuestión de que el peronismo no lo vean como están forzando las situaciones que después lo acusan de destituyentes, también porque a lo mejor hasta le viene bien a la oposición que se mantenga Adorni. Pero bueno, está todo el tema y hay una intención de por lo menos emplazar a las comisiones para que se debata. Lo que nosotros vamos a hacer es revisar el último antecedente en el que se votó un pedido de apartamento de reglamento por el tema de una posible interpelación al jefe de gabinete. Fue en la sesión del 8 de abril, ahí lo tenemos. En ese caso hubo 3 pedidos de apartamento del reglamento vinculados a Adorni. Nosotros vamos a revisar el que sacó más votos. 124, hubo uno. Este fue el de Paula Penaca.
Sí. lo pidió de Unión por la Patria, hubo otro de Esteban Paulón y otro de la izquierda de Romina del Plan. Este Bueno, este es el que quedó más cerca, sí, a 5 votos. En realidad requería 3/4 parte de los votos, Claro. era imposible, pero un poco se hizo para esto, para medir cuál era el escenario, cuáles eran los apoyos, y después ya para iniciar el trámite, sea para emplazar o sea para ir a la sesión y votar la interpelación, hace falta 129, así que ahí sí estarían a 5. Hubo uno que había obtenido 125 votos, porque habían sido 3 pedidos de apartamiento de reglamento. Uno había quedado 125 4. fue por libra. Fue por libre. Fue por libra. Algunos toman el número 125 por libra porque entienden que hubo alguna presencia más, que en este caso no estaba, y que los que votaron por libra también votarían por Adorni. Pero bueno, en el caso de los de Adorni, el que sacó más votos es 124. Claro. Ahí tenemos 124 a favor, 118 en contra y 14 ausentes. Los 14 ausentes son importantes porque de ahí, si uno hace una cuenta, puede tener los 5 votos la oposición para llegar a 129. El tema también es que hay que ver si se mantienen los 124 que votaron. Eso es más difícil. Necesitas todo, claro. Y mismo los referentes de Unión por la Patria reconocen que es muy difícil. Claro. Porque así como pueden sumar con los ausentes, hay algunos bloques, como por ejemplo el hijo Catamarca, que están dentro de los 124, y la pregunta es, si vas a una sesión para emplazar o para interpelar, ¿te van a dar quórum los 3 de Catamarca? Claro, Por ejemplo, claro. y ahí Sí. capaz que empezás a restar, ¿no? Es muy No, perdón. No, que es muy probable que no terminen cambiando el voto, pero sí lo más que probable es que directamente no se sienten en sus bancas en ese momento. Sí, hay diputados de medio que no sé si van a dejar la piel para defender a Adorni. Digo, incluso hay bloques que han manifestado posiciones de acompañamiento al gobierno en muchos de los temas, pero no ven con buenos ojos la continuidad de Adorni porque es la imagen institucional que le devuelve el país al resto del mundo, ¿no? Una persona que está siendo investigada por enriquecimiento ilícito, acusaciones que aún deben recorrer un derrotero en los tribunales de la justicia, por supuesto. Claro. Pero no sé, estos bloques del medio si van a poner las manos en el fuego por Adorni. Puede llegar a haber alguna movida para colaborar con la oposición más dura. Habrá que ver. Habrá que ver. Una cosa, lo que plantea la Unión por la Patria es eso. Una cosa es, se pone en discusión, en votación, este apartamento del reglamento. Ahí están incómodos los bloques dialoguistas, el PRO, el radicalismo. Provincias Unidas prácticamente votaron todos a favor. Pero ahí vos sabés que necesitas 3/4 de los votos, sabés que no va a avanzar. Eso es una cosa. Otra cosa es, de vuelta, irían a dar quórum a una sesión. Claro. Específicamente ahí pueden tener un argumento de, estas no son nuestras prioridades, hacen falta otras cosas. Bueno, ahí es distinto. Además, también la capacidad de presión que tiene el gobierno, ¿no? Con los gobernadores, con diferentes aliados. Pero acá estábamos viendo el pedido de interpelación. El pedido de apartamiento del reglamento para interpelarlo, Claro, sí, que tuvo 124 votos. Y ahí vamos a ver los votos. Ahí ¿no? tenemos, claro, a favor es Unión por la Patria, de los 95 hubo 2 ausentes, así que sumaron 93 votos. El Frente de Izquierda completo, 4 diputados. Provincias Unidas, la gran mayoría, votaron todos por la interpelación. Los 3 del hijo Catamarca, estos son los que algunos directamente lo sacan restan. de la sesión. Claro. Los 2 de la coalición cívica, muy activos en este tema. También los 2 de Encuentro Federal y después un puñado de monobloques. Karina Banfi, que por lo general está alineada con el oficialismo, acá votó por la interpelación. Natalia de la Sota, de perfil no más está alineada con el oficialismo. opositor. 2 puntanos, Jorge Fernández y Claudio Álvarez, uno de Primero San Luis, otro de Innovación, y Karina Maureira, también otra aliada del gobierno, de la Neuquinidad, también votó a favor. Con ese esquema, reunieron los 124 votos. ¿De dónde tiene que sacar Unión por la Patria si quiere llegar a los 129? Bueno, de la siguiente placa vamos a ver los votos en contra. La Libertad Avanza, ahí por supuesto no. El PRO y el radicalismo. El PRO tuvo 2 ausentes también. Álvaro González y Alejandro Finocchiaro por un tema de salud. Pero Álvaro González, sabemos que es un diputado del PRO que tiene algunas diferencias en cuanto al apoyo de su bloque al gobierno.
El radicalismo votó todo en contra. Independencia, acá tenés 3 peronistas de Tucumán que responden a Osvaldo Jaldo, que bueno, ahí decidieron respaldar al jefe de gabinete. Sí. Producción y Trabajo, 2 de San Juan, que dependen de Orrego, 2 salteños de Innovación, Sergio Capozzi de Río Negro, de Provincias Unidas, el único de Provincias Unidas que votó en contra de la interpelación, y José Luis Garrido de Santa Cruz. Ahí están los 118 votos en contra. Bueno, ahí cuando dicen Germán Martínez que van a trabajar para ver si llegan, a lo mejor intentan con alguno de ahí, con los de Tucumán y algún otro, ¿no? Y después acá, bueno, esto es muy importante, siempre los ausentes. En este caso no hubo abstenciones, pero siempre que hay abstenciones o ausentes, bueno, ahí también es otra pecera para pescar de los dos lados, ¿no? Claro. 6 de Innovación, todo Misiones, y alguno más, hay uno de Formosa, de Innovación, ausentes, 2 de Unión por la Patria, que deberían estar, ahí tenés 2 votos más, Pablo Yedlin y Ernesto Ali. De Mendoza, un mendocino, ahora digo quién ¿De es. dónde es? ¿De Bermejo o no? No, a ver, ya te digo. Sí, ahí esos son los ausentes, que es importante saber. Emil Félix de Mendoza ahí va. y Pablo Yedlin. Bien. Y tenés Marcela Pagano, Claro, que eres ex oficialista, pero bueno, ya ahora más Muy opositor. opositora, claro, muy opositora. 2 del MID que se pronunciaron en contra de la continuidad de Manuel Adorni, Oscar Sago y Eduardo Falcone. Después, bueno, tenés los 2 del PRO. Ya te digo, con los ausentes, la oposición cree que puede llegar a los 129. El tema es después mantener a los 124. Bueno, esto que decíamos al principio, también hay una discusión interna acerca de hasta qué punto, que lo hemos hablado acá en el programa, ¿no? El oficialismo también tiene ese debate, hasta qué punto es conveniente ir al recinto o avanzar sin los votos, ¿no? A perder. Algunos dicen, bueno, una sesión en minoría, como para hablar del tema por más que no se avance en la interpelación. Y también para que quede registrado quién da quórum, quién no, quién apoya la interpelación y quién no, puede ser conveniente, dice la oposición. Otros creen que no, que al recinto hay que ir a ganar, ¿no? Claro. Así que bueno, esa es un poco la perspectiva. Esta semana Germán Martínez había dicho semanas atrás que lo iba a intentar por primera vez, pero con la expectativa más baja, ¿no? Como para empezar a instalar el tema y generarle un daño en ese sentido. Y abrir el terreno para que en un segundo intento se lograra el objetivo de emplazar a las comisiones para lograr la interpelación de Adorni. Era un poco esa la apuesta de Germán Martínez. Así es, y el trámite es bastante engorroso porque bueno, tiene que haber primero una sesión para emplazar a la comisión, después en la comisión de Asuntos Constitucionales, que es la que tiene Giro, que es presidida por Nicolás Mayoraz. Ahí los números serían favorables al oficialismo. Hay que ver si la oposición puede tener dictamen. Bueno, después volver al recinto. Lo que sí puede haber es, para el primero de esos pasos, que es la sesión para emplazar a las comisiones, que no sea únicamente con el tema de la interpelación a Adorni, que se sumen otros temas, como bueno, el tema de licencias parentales, endeudamiento familiar, como para también que sea no tan complicado. Dicen ellos, reunir el quórum, también ficha limpia, como para también agarrar otro tema, o si no, bueno, intentarlo en la sesión que va a intentar el oficialismo. Digamos, aprovechar esa sesión para juntar los votos y emplazar ahí. Pero ahí necesitas más votos. De la otra manera emplazás. Pero si vas en una sesión, si tratás de meter un tema dentro de una sesión que no... No, sin dictamen no, claro, necesitas 3/4 otra vez. No, pero sí podés emplazar, ¿no? Claro. Con 129. Claro, habrá que ver si... Algunos decían, bueno, ¿por qué no emplazaron el 8 de abril? Sí, algunos dicen Creían también que no tenían los votos, ¿no? Que tenían menos votos.
que algunos de Unión por la Patria me decía que pensaban dejar el tema para después de la segunda mitad del año, donde a la espera de que, bueno, si un contexto más adverso, pudiera haber más flojedad del lado de los aliados del gobierno como para sumar alguno. A mí me parece que, bueno, si decimos segundo semestre es después del Mundial, que el Mundial empieza ya, o sea que no sé cuándo es la fecha del Mundial. Inclusive hoy me decían, mira, la sesión del 20 de mayo va a ser la última antes del Mundial. Yo digo, me pareció como un montón, digo, ya... Sí, ya se fue mundial, la mitad del año, ¿qué pasó? Arranca, desásnenme, a Con ver poca si... actividad se fue la mitad del año. ¿Cuándo arranca? ¿En junio o julio? En junio, o mediados o fines de junio. Creo que el 10 de junio. Por ahí. Entonces, Argentina entonces tiene su tranquilamente puede el ser. 12 o el 13. Así Tranquila. 11 de junio nos dice Matías que sabe todo y ahí está diciendo que mediados de junio. Otro oráculo. Creo que en las si no es sombras. el Dentro 9 de un junio, mes prácticamente, ¿no? Un poquito más de un mes. Claro. Entonces Sí. tranquilamente si hubiera una sesión el 20 de mayo, tranquilamente podría ser Sí. Jugando con las última. hipótesis, digo, hoy le preguntamos al respecto a nuestra entrevistada Andrea Freites y nos dijo que sí, que iban a aprovechar, o por lo menos era la intención de un grupo de legisladores de Unión por la Patria, aprovechar el escenario de la próxima sesión para meter todos estos temas y, como decía Martín, meter todos los anzuelos posibles para digo, agregar, por ejemplo, el tema de las licencias parentales o el proyecto que trabaja sobre el sobreendeudamiento familiar para de esa manera generar un marco de acuerdos más grande, ¿no? Y aclaremos que la moción de censura, que es el punto, o sea, porque acá la oposición en realidad no habla de un pedido de interpelación, porque dice ya lo interpretamos prácticamente la semana pasada, o sea, son tanteos eso, lo que querría ir el sector más duro es por una moción de censura, que es algo que establece el artículo 101 de la Constitución. Para eso necesitas después la mayoría absoluta en las cámaras. En las dos cámaras. Claro. O sea que un camino también complicado. Pero no son 2/3, como alguno decía por ahí, pero no. Claro, no es un camino complicado, pero es mucho alcanzable. menos complicado que remover, por juicio político, Claro. al presidente o a otro funcionario, ¿no? Porque en este Ahí caso sí la necesitas moción 2/3. de censura es algo que alcanza solamente al jefe de gabinete. Claro. No al presidente, no a ningún ministro. Eso es solamente para porque de hecho el jefe de la jefatura de gabinete fue un cargo inventado por los constituyentes del 94 para descomprimir al presidente, o sea, como fusible. En este caso, bueno, el oficialismo ha tomado la decisión de defenderlo, inclusive de poner el pecho por Manuel Adorni. Caso del presidente, más allá bueno, lo protege de esa manera, siendo que el jefe de gabinete es el que tiene que proteger al presidente. Pero bueno, en este caso el presidente considera que tiene la posibilidad, él sí, de protegerlo y no al revés. Nunca hubo una moción de censura No. desde la reforma constitucional, desde que existe el cargo, ¿no? Eso es algo que remarcó Adorni en su exposición. Entonces, la posición, digamos, dentro de las hipótesis de cómo sería, no tiene tan claro. Si la interpelación, por más que, digamos, estimen que Adorni no va a decir nada distinto, en el caso de que prospere, no diría nada distinto al miércoles pasado, de todas maneras tendría que cumplirse. Claro. Y no está claro si ahí mismo, una vez que termina, se podría votar la moción de censura, la remoción, para ver si se alcanza la mayoría absoluta, los 129, o tienen que ir a otra sesión. Eso no está tan claro porque nunca pasó. Claro, porque si no está en el temario, no sé. No sé claro. cómo sería una gran discusión. Dije, el 20 de mayo no lo hagan. Un pedido. Bueno, hablábamos de lo que fue la actividad en comisiones de esta semana y hicimos referencia a la Comisión de Comercio y Pequeñas y Medianas Empresas. La otra que se reunió, en este caso era un plenario de las comisiones de prevención de adicciones, de familia y de la tercera edad, que se reunió y tuvo una reunión de
más de 4 horas se extendió para tratar nada menos que la emergencia del sistema sanitario. Y veamos lo que decía la que fue la cabecera de esa reunión y la presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones, Victoria Tolosa Paz. Esto nos decía. El ajuste en el sistema sanitario de la República Argentina es brutal y es criminal. Javier Milei está aplicando un ajuste que hoy ya no tiene ni solamente registro, sino que nos permitió durante 4 horas y media que ministros, secretarios de salud de las distintas provincias, profesionales, los prestadores del PAMI, todo el sistema sanitario empieza a crujir, está en emergencia y, dicho por los protagonistas, entra en un posible colapso. La quita de vacunas, la quita de medicamentos del remediar, la quita de prestaciones y de servicios que brindaba el PAMI a nuestros jubilados fueron parte de esta agenda construida durante más de 4 horas y media. Es una situación de plena emergencia y por eso el 20 de mayo hay una convocatoria enorme para defender un sistema de salud pública que gobierne quien gobierna en cada provincia argentina. Necesita del diseño, de la implementación y de la inversión en salud del gobierno nacional. El presidente de la Nación es el responsable, con el ministro Lugones, de este desastre que está pasando en materia de emergencia sanitaria. Lo dijeron los ministros que participaron, lo advertimos como legisladores nacionales y vamos a trabajar fuertemente en la Cámara de Diputados porque aunque Lugones no venga aquí a brindar las explicaciones, la Cámara de Diputados tiene que levantar la voz para defender el derecho a la salud como un derecho que no se negocia y que tiene que estar sin duda garantizado por el gobierno nacional. Era la diputada Victoria Tolosa Paz hablando de lo que fue el eje del debate de ese plenario de comisiones, un plenario del que participaron muchos invitados, había 36 invitados más cerca o menos. de 40 expositores invitados entre autoridades de ministerios provinciales de la salud. Sí, estuvo Nicolás Crepla, quizás el nombre más conocido, pero también estuvo el ministro de Salud de La Pampa. También hubo especialistas en estas temáticas, representantes de organizaciones civiles que siguen la temática. Fue bastante enriquecedor el debate, pero claro, fueron todos expositores que fueron invitados a instancias de la oposición dura, ¿no?, que maneja la presidencia de estas 3 comisiones convocantes. Así es, y bueno, el reproche, por eso el reproche de La Libertad Avanza en el inicio, que decían, bueno, y habían visto el listado de los expositores y que iban a ser muy críticas con respecto a las políticas oficiales. Mucha crítica respecto del tema de vacunas también, se hizo mucho hincapié en el tema de la compra de vacunas, porque bueno, la cantidades que... Sí, los faltantes de vacunas, lo dijo por ejemplo Nicolás Crepla, que están esperando el aprovisionamiento de parte de Nación para poder cumplir con la cobertura del programa de vacunación contra la gripe, y a los 15 días se le terminaron las dosis, ya no podían seguir dándole continuidad a este programa. Así que bueno, ese fue uno de los puntos críticos, pero también hubo críticas sobre el desfinanciamiento del plan de salud mental, sobre el programa Remediar de acceso a los medicamentos. Tolosa Paz también dijo que apoyó sus críticas en datos duros. Habló de un ajuste presupuestario en el PAMI del 41.6% y de un ajuste en Cedronar del 30%, que es el instituto que trabaja todo lo que tiene que ver con consumos problemáticos de sustancias, también otro tipo de adicciones que tienen que ver con las apuestas en línea y demás. ¿Qué más? Ayúdame, José, pero fueron muchos de los temas. Sexuales, sí, también. También todo lo que tiene que ver con el colapso del sistema de prestaciones a la discapacidad. Bueno, fue un montón, un sinnúmero de un panorama asiago, ¿no? Muy crítico de parte de esta reunión convocada por la oposición. Y llegamos al final de esta edición. Gracias, Martín. Gracias, José, a vos. Gracias, Sebastián. Gracias, como siempre. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Quédense en la continuidad informativa de DTV con Pasos Perdidos, el programa de Amanda